Entonces, jóvenes, en cuanto a la unidad número 2, tenemos los puntos principales. Están en ese material de la unidad 2, donde vamos a darle un clic, ¿verdad? En donde hablamos de temas tan importantes. Lo están viendo el material, ¿verdad? Se quitó, maestra. Ah, se quitó. Ok, ok. Sí, estoy dándole como que se queda frisado, no sé. Miren ahí el índice de contenido, los deberes formales del contribuyente. ¿Quién se acuerda en qué artículo están esos deberes formales del contribuyente? Que yo les dije. En el artículo 50. En el artículo 50, mírenlo ahí, en la primera página de su material, dice que según el artículo 50 de la ley 1192, los contribuyentes que van a ser nuestros clientes tienen unos deberes formales. Si cumplen esos deberes, van a tener eh, una sanción, ¿verdad que sí? Primer deber que tienen es inscribirse bajo un RNC en la administración tributaria. Luego hay un listado de todos esos deberes que ustedes deben de repasarlo, ¿verdad? Para que está en la página número 1 de su material. Mírenlo ahí, el artículo 50. Nos dice que debemos llevar libro de contabilidad por 10 años. Nos dice que todo lo que nosotros hacemos en el negocio debe ser a través de facturas con comprobante fiscal. Si yo voy a cambiar de dirección o de actividad, que debo notificarlo a la administración tributaria. Y si la administración tributaria me llama a la sede de ellos, a su oficina, yo debo de ir allá y presentar las documentaciones que se me requieren. Todo eso está en el artículo 50 del código, muy importante para la carrera de nosotros. ¿Por qué? Porque esto es lo que yo tengo que hacer, que mi cliente, que es el contribuyente, entienda que no puede inventar, no hacer las cosas como dice la ley, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando usted incumple con una ley? Hay un castigo, ¿verdad? Aquí no le llamamos castigo, sino una sanción, ¿verdad? Así como tenemos leyes, tenemos también tengo derechos. Los derechos están en el artículo 51 del Código Tributario. Me dice que yo tengo derecho a solicitar prórroga, tengo derecho a que se me explique algo que yo no entiendo, ¿verdad? Consultar dudas e inquietudes. También tengo derecho a solicitar compensación o exención si la ley me da esa prerrogativa. También derecho a solicitar información, recibiendo un trato cortés, derecho a la privacidad y la confidenciabilidad de mis datos, a menos que un juez requiera información de mi empresa. La DGI no puede divulgar mi información porque está violándome un derecho. Y tengo derecho a denunciar cualquier fraude que yo vea que se está cometiendo. Esto está eh, como les dije, en el artículo 50 y 51 del código. Esto es muy importante porque esto se evalúa en el examen que vamos a tener. Se le va a dar casos donde usted me tiene que decir qué facultad está aplicando la administración tributaria. Tiene 4 facultades, como ya lo vimos, no lo vamos a repetir en detalle, pero sí vamos a recordar, tiene una facultad normativa que de emitir reglamentos y normas, tiene facultad de inspeccionar y fiscalizar, o sea, desplazarse a mi empresa y pedirme la documentación, ¿verdad? O solicitarme a mí que vaya a la administración tributaria y lleve los documentos. Tiene una facultad sancionadora si yo incumplo con la ley, por eso es que mi cliente debe entender bien el artículo 50, porque si yo no cumplo con la ley, la DGI no se va a quedar de brazos cruzados, sino que ella va a accionar. Por eso es que dicen que la ley es coactiva. Tú no me pagaste, voy para arriba de ti.
Si tú no me quieres pagar, bueno, te voy a embargar los bienes, te voy a congelar la cuenta de banco, te voy a cerrar el negocio, ¿verdad? O sea, la ley hace cosas para cobrar su dinero. Y una facultad de determinación es cuando el contribuyente no tiene la documentación en regla, nunca ha pagado, ¿verdad? Entonces la DGI puede determinarle en tomando en cuenta 3 o 4 bases que hay para hacerlo. Ahí está el detalle y hay un video que tienen que verlo de nuevo, ¿verdad? Para recordarse, ahí está la explicación de las facultades, ahí están las bases para la determinación. Entonces vuelvo y le digo que eso va a ser evaluado muy detalladamente en nuestro primer parcial. Esas 4 facultades. Y hay una tarea que, que la voy a modificar, que ya está modificada, que nada más tengo que subírsela, ¿verdad? Otra cosa muy importante es esta, en esta unidad. Si ustedes ven el video de nuestra clase pasada, van a ver que hablamos de los modos de extinción de la obligación tributaria. Está del artículo 15 al artículo 25. Y dijimos que extinción es terminar. ¿Cómo termina la deuda? ¿Cómo termina una deuda de un contribuyente con la administración tributaria? Pagando. Usted ve 10.000, pague 10.000. Esa es la forma natural, ¿verdad? De el pago, ¿verdad? Miren el ejemplo ahí, Pedro va al fisco, presenta su declaración jurada y paga su impuesto de 100.000 pesos, porque esto fue lo que dio a pagar su declaración de impuesto. El pago es la forma natural de terminar una obligación tributaria. El otro caso es la compensación, es cuando la administración tributaria tiene un saldo a favor mío y yo le debo a la administración tributaria, o sea, somos deudores los dos. Ella me debe a mí, yo le debo a ella. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a compensar la deuda por el monto que yo tengo a favor. Si yo tengo un monto a favor de 40.000 pesos y yo debo de pagar 60.000, entonces esos 60.000 vamos a deducirle, vamos a compensar esos 40 y solamente voy a pagar los 20. Ahí está. La confusión es cuando, como por ejemplo, si tú trabajas para la administración tributaria y ganas 90.000 pesos, tú tienes que pagar impuestos sobre la renta de tu salario. Entonces, ese impuesto que tú tienes que pagar, ¿verdad? La administración tributaria va a quedar como si le debiera al Estado, pero no, eso es confusión, porque el Estado nunca va a quedar como deudor en este caso. Ahí está el ejemplo de Pedro, que cobra un sueldo que debe pagar impuestos. La DGI le retiene a Pedro, pues es Pedro quien lo está pagando, pero la DGI, que es el propio agente que hay que pagarle, quedará como si le debiera a Pedro. Entonces, no se va a retener a sí misma. Y la más interesante de todas, de los modos de extinguir la obligación tributaria, es la prescripción. La acción de la administración tributaria prescribe contra el contribuyente a los 3 años. Si yo tengo desde el 2015 que operando y nunca he declarado y la administración tributaria me manda una carta hoy, que estamos en el 2025, diciendo que yo estoy omisa del 2015 al 2024, ¿verdad? Son 9 años. La administración tributaria solamente me puede exigir los últimos 3, alegando ese artículo de la prescripción. Ese artículo de la prescripción, vamos a cuando estemos arreglando la tarea, esos 4 modos de la extinción de la obligación tributaria, al que le vamos a poner más asunto es a la prescripción. ¿Por qué? Porque es un consejo como consultor que usted puede utilizar y no está violando la ley. No me pueden pedir que yo pague por 9 años cuando yo puedo acogerme a la prescripción.
¿Y por qué digo acogerme? Porque si usted no la pide, la prescripción, lo van a poner a declarar los últimos 9. ¿Oyeron? Porque la prescripción se invoca. ¿Qué quiere decir invocar? Se pide. ¿Verdad que sí? Y creo que en el cuestionario de la unidad 1 le puse una pregunta de ese tipo. No, no me acuerdo, pero tengo que chequearlo en ese caso. Entonces, la prescripción está en el artículo, creo que del 21 al 25. Un artículo bien interesante que yo les recomiendo que lo verifiquen en el título 1 del Código Tributario. Estamos yendo en orden, ¿eh? Con los artículos. El único que llegamos lejos fue con el 50, que son los deberes. ¿Qué pasa cuando tú incumples con la ley? Esto tenemos una sanción y tenemos, eso se llama infracción tributaria. En el artículo 197 dice, se constituye una infracción todo incumplimiento de las obligaciones tributarias. Las infracciones pueden ser de dos tipos, una falta tributaria y un delito tributario que es el más peligroso. Una falta tributaria, tú no pagaste a tiempo, bueno, pues tú vas a tener una mora y un interés indemnizatorio, ¿ok? Pero cuando tú cometes un delito, ¿verdad? Que es que adrede tú haces ocultamiento de ventas o abultamiento de compra para que te dé pagar menos, ¿verdad? La administración tributaria no solamente te va a rectificar todo eso, sino que también te va a poner la mora, el interés y una multa cuando ya es un delito tributario. Tienen ahí toda la información. Y por último, en ese material de la unidad 2 tenemos los recursos. ¿Qué pasa si yo siento que me están violando un derecho? Que la administración tributaria no me está midiendo con la misma vara, que yo me siento que está abusando. Yo elevo un recurso. Se llama reconsideración. Es el único recurso que puedo hacer yo como contadora. Los demás tienen que ser con abogados. Entonces, si la administración tributaria me dice, no, usted tiene que pagar 300,000, y yo le digo, pero mira mi factura, me da que yo doy a pagar 90,000. No, porque esta factura no se la vamos a aceptar. ¿Pero por qué? No me explican, yo me siento que no me están tratando con cumpliendo con mis derechos. Entonces yo he hecho todo lo que dice. Después que me han dicho, ¿verdad? Y me han dado ese trancazo de 300,000, yo tengo 30 días para, si no estoy conforme, elevar un recurso de reconsideración ante la administración tributaria que yo estoy presentando. Me dicen que no, que tengo que pagar, pues entonces me voy más para arriba, ¿verdad? Entonces ya empiezo a elevar recursos, pero con un abogado. Tenemos un recurso contencioso, un recurso de retardación, que es cuando están durando mucho para contestarme y me están afectando en mis operaciones. También el recurso de revisión, ¿verdad? Que cuando ya el contencioso me dice que está bien lo que dice la administración, tengo otro recurso de revisión. Revísenme que yo no estoy conforme. Y el recurso de amparo, que es un recurso que se usa en todos los tribunales, es cuando yo siento que la administración tributaria se está demorando demasiado y me está afectando, como por ejemplo para yo ser suplidora del Estado o para yo tener una carta constancia de que estoy al día con mis obligaciones, porque no me la dan, porque tengo un problemita. Entonces, ya esos recursos están ahí y ustedes lo van a chequear. Eso es lo que tenemos en la unidad 2, ¿verdad? En este caso, este ejercicio, como les dije, vamos a compartir la pantalla para recordarle la mora y el interés indemnizatorio, ¿verdad? Yo creo que hay un ejemplo aquí. Déjenme ver si está lleno. Si no está lleno, vamos a usar ese mismo ejemplo
Y no, esto no es. Vamos a hacerlo en Word. Vamos a compartir la pantalla y vamos a recordar la mora y el interés indemnizatorio. ¿Cómo se calcula? Para que ustedes puedan eh, trabajar su tarea. Están viendo un documento de Word en blanco, ¿verdad? Sí, maestra. Sí, maestra. Perfecto. Vamos a emitir a Elvis. A ver por qué no puede escribir. Ok. Vamos a suponer que Rosa Pérez tiene que pagar el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta es un impuesto a la ganancia que se paga anual, ¿verdad? Rosa Pérez tiene que pagar el impuesto sobre la renta a más tardar el 31 de marzo del 2025. Maestra, buenas tardes. Buenas tardes, mi amor, ¿cómo estás? Disculpe la tardanza, la verdad es que estaba trabajando. No te preocupes, que estamos explicando de nuevo un poquito la mora y el interés indemnizatorio, ¿verdad? Cuando tú no cumples con tus obligaciones en el tiempo que estipula la ley 1192, tienes una infracción o sanción que se llama mora y otra que se llama interés indemnizatorio. El interés indemnizatorio es sencillo porque siempre va a ser 1,10% por cada mes o fracción de un mes, que puede ser un día, ¿verdad? Esta cambia, ¿verdad? La mora tenemos el primer mes o fracción de mes, un 10%, y los meses siguientes, un 4% progresivo. Seguimos con Rosa, ¿ok? Eso dice la ley de cuando no pagas a tiempo. Entonces, tenemos aquí que Rosa debió de pagar la suma de, vamos a poner a pagar la 450,000 pesos. ¿Cuándo? Dice la ley, cuando una persona física tiene que pagar el impuesto sobre la renta, tiene que hacerlo 90 días después del cierre. El cierre siempre es el 31 de diciembre. Entonces, de ahí a allá usted va a contar 90 días. Si pagó después de ahí, hay problema. Entonces, vamos a poner aquí rápido, caso A-1, pagó el 4 de abril del 25. Y el A2, ponerlo a pagar más lejito para que ustedes vean el impacto de la mora, lo pagó el 2 de septiembre del 2025. Entonces, vámonos con el caso 1, ¿verdad? Voy a copiar aquí. Por favor, tengan una calculadora a mano para que nos vayan ayudando. Espérense un momentito que ahora se me fue la hoja. ¿Ustedes la están viendo, la hoja? Sí. Sí, Ah, pero pues soy yo la que no la veo. Déjenme ver. A mí fue que se me perdió. Déjenme dejar de compartir.
pantalla. Ahora sí, ya la tenemos aquí. Entonces, vamos aquí a poner el primer caso. Pagó el 4 de abril. Uno empieza a contar la mora al día siguiente de la fecha límite de pago. ¿Ok? Uno empieza a contar esa mora al día siguiente. ¿Qué va después del 31 de marzo? El 1 de abril, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos días está atrasada Rosa? 4, 4 días, ¿verdad? Entonces, ¿qué le vamos a calcular? El primer mes, el 10%. Primer mes o fracción de mes. Por eso le puse 4 de abril. No es de que el 30 de abril, no. La ley dice primer mes o fracción de mes. Entonces, lo vamos a multiplicar por el monto dejado de pagar, que son 450,000. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos ahí que 45,000 pesos de mora. Esa es la mora que ella tiene. ¿Entendieron? Primer mes o fracción de mes. Ahora, ¿qué nos falta calcular? El interés indemnizatorio. Dice la ley que es 1.1% por cada mes o fracción de mes. Por el monto dejado de pagar, 450,000, esto nos daría 4,000, 4,000, ayúdenme con la calculadora, por favor, si no, le mando el video nada más. 4,590. 4,000, perdón, 950. Más, 4.950. exacto, más el impuesto sobre la renta dejado de pagar, que son 450,000. O sea que el 4 de abril, Rosa se le va a generar una autorización de pago cuando entre a su oficina virtual. En vez de 450, que era lo que le dio la declaración, el sistema le va a generar una autorización de pago de 450,000 pesos más la mora y el interés indemnizatorio. Total a pagar, le voy a poner a autorización de pago que se genera en su oficina virtual, ¿verdad? Cuando ya sube la declaración el 4 de abril o pide la autorización de pago, no va a venir por 450, sino que va a venir por 495,950 pesos. Entonces, ¿por qué usted tiene que aprender a calcularlo a mano, aunque el sistema se lo haga? Porque en ocasiones, cuando nosotros presentamos la declaración jurada, la gerencia en ocasiones se descuida y tenemos que decirle, no, 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 es que si no pagamos el 31 de marzo a más tardar, se nos va a generar un pago extra de, no, de 49,000, ¿verdad? 49,950. ¿Cómo va a ser? Sí, pero nada más son 4 días. Bueno, eso es lo que dice la ley. Esa es la respuesta que usted tiene que darle. Eso es lo que dice la ley. Que si usted no paga a tiempo su obligación, va a cometer una infracción que se llama mora e interés indemnizatorio. Ahora, Rosa, en vez de pagar el 31 de marzo, pagó el 2 de septiembre. Entonces tenemos que contar. Primer mes,
sin pagar, la mora, 10%, ¿verdad? Primer mes. Después tenemos los meses subsiguientes, un 4% progresivo. Entonces tenemos, los meses subsiguientes son mayo, junio, julio, agosto y septiembre. Profe, pero fue el día 2, eso es una fracción, ¿entienden? Entonces tiene que decir de mayo a septiembre, tenemos de mayo a septiembre, mayo, junio, julio, agosto y septiembre, tengo que decir 5 meses por 4%, eso me da 20%. Y ahí tenemos un total de mora, 10 más 20, 30. 30%, que no es fácil. El 30% de 450,000 pesos es una cosa que no, ese error no lo puede cometer el contador. Le va a perder su trabajo. Ay, que a mí se me olvidó. Bueno, usted lo va a pagar. ¿Verdad que sí? Es un olvido que no tiene perdón, ¿verdad? 30, entonces 45,000, 3 veces. 90,000, 135,000, creo. Y el interés indemnizatorio, en este caso, sería el mes de abril, ahí hay un mes, más 5 son 6 meses, de abril a septiembre, 6 meses por 1,10%, eso va a ser igual a 6,6% de 450,000. Entonces calculamos 450,000 por 6,6%, 29,700. Más el impuesto sobre la renta dejado de pagar, que son los 450,000. Así mismo que usted va a hacer el ejercicio, ¿oyeron? Le voy a poner un pago fuera de fecha, que no sea que a fin de mes, como el ITEVIS, que paga, hay que pagarlo más tardar el día 20. O las retenciones sobre los salarios, para que aprendan. Total a pagar el 2 de septiembre del 2025 sería la sumatoria. 614,700. Y no hay rebaja ahí, ¿eh? Así que ya ustedes saben. Vamos a suponer aquí, y le voy a mandar este documento, que la casa Ruiz tiene que pagar el ITEVIS de enero 25 a más tardar el 20 de febrero. Eso dice la ley en cuanto al ITEVI. El ITEVI es un impuesto al valor agregado. Es un impuesto indirecto que grava la transferencia de bienes y servicios industrializados. Ahora mismo el ITEVI tiene 3 tasas. Tasa cero, 16%, algunos productos y en general un 18%. Y hay que pagarlo, eso te lo va a aprender más adelante, y hay que pagarlo 20 días después del cierre. Enero cierra el 31, entonces tú tienes 20 días hasta el 20 de febrero para pagarlo, ¿verdad? Entonces, el monto del ITEVIS ascendió a
170,000 pesos. Dicho pago lo realizó el 20 de, vamos a decir, el 10 de marzo del 2025. Pagó de fuera de la fecha. ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, lo que yo quiero que ustedes vean aquí, cuando yo empiezo a contar la mora. La mora se inicia al día siguiente del vencimiento de la obligación tributaria. ¿Cuándo vence la obligación? El ITEVIS vence el 20 de febrero. Entonces, comienzo a calcular del 21 de febrero al 20 de marzo. Ese es un mes. ¿Oyeron? O sea, que no siempre del primero al qué sé yo. No, 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 no. Usted tiene que ver cuándo vence la obligación y de ahí al día siguiente tú empiezas a contar del 21 de febrero al 20 de marzo, un mes. Entonces, como lo pagó el 10 de marzo, la mora es solamente el 10%. ¿Oyeron? Porque el 10 de marzo quedó dentro del rango del mes. Entonces, 10% de 170,000 son 17,000 pesos. Oh, voy a tener, déjeme borrarle aquí, a ver si puedo. Ok. Ahí, sin pegadito, pero bien. Ahí. Y el interés indemnizatorio de un mes sería 1.10. En ocasiones, a mis clientes yo le digo, mira, mejor coge un préstamo de eso de línea de crédito en el banco y vamos a pagar los impuestos porque sale más barato pagar el interés de un 5 o un 6 a un banco que pagarle un 11.10 a la administración tributaria. Cuando es mucho dinero, claro está. Y yo tengo esa facilidad en el banco que tengo una línea de crédito que puedo hacer uso de ella cuando lo necesite. Entonces yo a veces te puedo aconsejar eso, 1,870. Otra cosa que le puedo aconsejar, tenemos que pagar 170,000 y nada más tengo 100, vamos a hacer un pago a cuenta. Se puede, ¿entiende? O sea que hay muchos consejos que usted le puede dar al contribuyente para que pague menos mora e interés indemnizatorio. Y TEVIS por pagar, aquí lo vamos a sumar 170,000. Entonces, 170,000 en este caso, total a pagar, vamos a quitarle aquí una rayita. ¿Cuánto vamos a pagar el 5 de marzo? El ITEVIS de enero, que debí pagarlo el 20 de febrero, total a pagar el 10 de marzo, dijimos. Entonces sumamos 17,000 de mora, 1,800 de interés indemnizatorio y 170,000. Entonces aquí tenemos, sería 87, 88, 188,870. Tienen que revisar esa suma, ¿verdad? Y esto es, déjeme guardarlo para mandárselo de una vez al grupo. Esa es de nuevo, ejemplo, mora e interés indemnizatorio. Déjeme ver dónde lo voy a poner en el escritorio para podérselo enviar ahora mismo. Entonces, vamos ahora en 5 minutos, que tengo otra clase ahorita a las 6, esto es así.
en 5 minutos vamos a abrir la unidad número 3. A ver qué temas tenemos y así usted pueda ir avanzando, ¿verdad? Vamos a mandarle ahora mismo al grupo de WhatsApp este ejercicio, este ejemplo. Así las personas que no pudieron ver cómo aprendimos un poco del amor y el interés en los casos anteriores, con esto ya ya se lo mandé. No les debo. Nada más les debo la grabación. Si Dios quiere, se la mando a la mayor brevedad posible. Vamos a dejar de compartir y vamos a irnos de nuevo a nuestro curso y vamos a ver qué tenemos en la unidad número 3. La unidad número 3, esta unidad sumamente importante, pero no la voy a incluir en la evaluación. Nada más vamos a evaluar la unidad 1 y 2 en el primer parcial, porque esta unidad ya vamos a empezar en materia. La unidad número 3, vamos a empezar a hablar de los comprobantes fiscales. Los comprobantes fiscales es un documento, ¿verdad?, que la administración tributaria exige para las transacciones entre las empresas, tanto personas físicas como jurídicas. Es como el soporte. Son facturas fiscales que todas las transacciones que yo hago en el negocio deben estar apoyadas en ese tipo de facturas o comprobantes fiscales. Le dicen NCF. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién sabe? NCF. Yo, profe, Dime, mi amor. número de comprobantes fiscales. Número de comprobante fiscal. ¿Qué pasa si tú no lo usas? Estás incumpliendo con la ley. Y de allá para acá va a venir una sanción, ¿verdad? Entonces, cuando un contribuyente te encare a ti como profesional, no, porque yo no quiero eso, no es que usted no lo quiere, que la ley lo dice. Y tú como contadora, como consejera, vamos a decirle así, tú tienes que decirle la obligación. Entonces, ¿cómo tú obtienes los comprobantes fiscales? Luego que tú te inscribes, que cumple con el artículo 50 del código, luego que tú te inscribes en la oficina virtual, obtienes tu RNC, entonces tú vas a solicitar los comprobantes fiscales. Esos comprobantes fiscales pueden ser impresos o pueden ser en el sistema de contabilidad que tú tengas. Tienen un número secuencial alfanumérico. O sea, tiene letras y tiene números, ¿verdad? Entonces, todas las compras y todas las ventas y todos los gastos tuyos tienen que estar asociados con tu RNC y soportados con comprobantes fiscales. Si no lo haces así, entonces todo lo que tú pagaste, todo lo que tú gastaste, no va a poder deducirlo del impuesto sobre la renta. Por eso es que la escuela decidió dar el ITEVI primero que el impuesto sobre la renta. El ITEVI está en el título 3 del código. El impuesto sobre la renta en el título 2. Te dirán, profe, pero ¿por qué no vamos en orden? Bueno, porque nos hemos dado cuenta en la enseñanza que si todos tus gastos y tus ingresos no están asociados a tu RNC y están soportados con comprobantes fiscales, tú no vas a poder usarlo para deducir el impuesto a la ganancia, que es el título 2. Entonces, esto es lo que vamos a ver en la unidad número 3. Así que tenemos ahí. Aunque aquí dice primer parcial, incluyendo la unidad número 3, nosotros vamos a hacer nuestro primer parcial con la unidad 1 y 2. Así que
quiero que empiecen ya a leer de nuevo el material, que la tarea de la unidad número 2 se la voy a subir de hoy a mañana y le voy a mandar un mensaje. No obstante a eso, cojan el cuestionario que está en la unidad 1, control de lectura, la tarea 1B, que dice Maestra Colombo, y lean ahí varias veces, revisen el título 1 del Código Tributario. Yo le voy a mandar un listadito al grupo de WhatsApp para no saturar la página. Y le digo, revisen estos artículos, tal, 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 para cuando estén evaluándose, lo puedan tener a mano para consultar. ¿Verdad que sí? Entonces, ahí usted pueda consultar. Y le voy a decir también que exactamente yo evalúo en la práctica de la unidad 1 y 2, aunque ya eso lo mencioné. Así que vamos a trabajar fuerte, vamos a tener el examen dentro de 2 semanas, unidad 1 y 2. Aunque ya la semana que viene yo empiece a hablar de comprobante, esta no va a ir para la evaluación.